Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a hacer un análisis de la situación actual de Bitcoin, el cual viene de romper ciertos niveles importantes en el corto y medio plazo. Ya hemos estado dándole seguimiento en los últimos días y analizaremos también un par de noticias referentes al día de hoy. Yendo ya directamente al grano, a ver, ya sabéis la importancia de esta semana, pero también sabéis que las noticias clave vienen a partir de mañana, miércoles 27 de julio. Igualmente, hoy tenemos algún que otro tema. Como veis, tenemos bastantes noticias referentes a Estados Unidos. La más importante es esta de aquí, confianza del consumidor, ¿vale? ¿Qué es lo que mide? Pues bueno, mide básicamente la confianza del consumidor ante la situación económica. ¿Y esto por qué es importante? Pues bueno, porque mide cuáles son los porcentajes o cuál es la medida de consumo que puede llevar a cabo la población respecto a un periodo determinado, ¿no? Entonces, será importante, será interesante ver cómo o qué se prevé que pueda haber de gasto de consumo por parte de Estados Unidos, resumiéndolo muy por encima. Es la única noticia importante que vamos a tener el día de hoy. Luego, pues bueno, tenemos ventas de viviendas, subasta de deuda a 5 años, etcétera, etcétera, pero realmente la más importante dentro de que es de las menos importantes de la semana. O sea, al final las más importantes son mañana tipos de interés y pasado PIB, pero esta, pues bueno, durante la jornada de hoy pues va a ser la que genere más controversia y más importancia de cara a los inversores. Antes de pasar al análisis de Bitcoin, os quiero enseñar una pequeña noticia de Tesla. No me voy a enrollar mucho con las noticias porque considero que no hay noticias demasiado importantes. Lo más trascendente está siendo la SEC investigando a Coinbase, etcétera, etcétera. Pero bueno, os quería enseñar esto, y es que Tesla revela tenencias de Bitcoin por valor de 222 millones en la última presentación de la SEC. Al final es esto es algo que ya sabíamos porque Tesla, perdonad, vendió el 75% de sus Bitcoins, ¿vale? No vendió el 100%, por lo cual tiene tenencias de Bitcoin. Pues bueno, esas tenencias están valoradas en 222 millones, que no está ni tan mal. Y pues lo que ha hecho Tesla es un poco anunciar qué es lo que hizo y qué es lo que no hizo, cuándo compró, cuándo vendió y cuáles fueron sus ganancias, ¿vale? Creo que lo ponía por aquí que eran 64 millones, registramos 170 millones de pérdidas por deterioro como resultado de cambios en el valor contable de nuestro Bitcoin, y ganancias de 64 millones, aquí lo pone en ciertas conversiones de Bitcoin a moneda fiduciaria por nuestra parte. Ya sabéis que Tesla estuvo vendiendo gran parte de su Bitcoin alegando motivos de liquidez. Ellos decían que necesitaban liquidez y por eso pues tomaron la decisión de vender. La compañía de automóviles eléctricos declaró en la presentación ante la SEC que obtuvo ganancias de 128 millones al convertir su Bitcoin a moneda fiduciaria en el primer trimestre de 2021. Además, la compañía tuvo 23 millones y 50 millones de pérdidas por deterioro de Bitcoin, ¿vale? En el segundo trimestre de 2021 y en el primer semestre de 2021 respectivamente. Así que nada, esto por una parte, bueno, como ya sabéis, decidió no vender Dogecoin, decidió que Dogecoin lo mantenía, que Dogecoin no tenía que venderlo, así que le vio más valor de liquidez a Bitcoin que a Dogecoin, lo cual pues bueno, sorprende un poco, ¿no? Así que yendo ya directamente al grano, yendo ya directamente a Bitcoin, hoy volvemos a tener caídas de ahora mismo un 41%, 1,41%, 45%. No son demasiado grandes. Lo importante es el patrón técnico que estamos viendo. Ya estuvimos hablando de este patrón y es que sí que es cierto que tiene forma de bandera, pero fijaros qué es lo que ha sucedido. Durante la jornada de ayer no solo se rompió el patrón, porque a ver, al fin y al cabo esto se ha roto, no es una clara confirmación de ruptura, no es la ruptura de escape más grande que hemos visto nunca, pero se ha roto el patrón. Punto número 2, se ha roto esta zona de soporte anterior, 21.600, ya estuvimos hablando de ella porque no solo son los máximos anteriores, sino que también es un nivel de soporte importante. Y luego también fijaros cómo nos hemos vuelto a poner claramente por debajo de la media móvil de 20 sesiones diarias, esta línea azul, la cual corresponde a la línea blanca en el gráfico diario. Yo durante la jornada de hoy no espero demasiado movimiento, no espero demasiada dirección, porque lo importante va a venir a partir de mañana, a partir de las noticias que veremos mañana, pero sí que es cierto que, y luego lo veremos, que en Estados Unidos, pese a que las noticias son las mismas o más importantes, incluso está habiendo menos movimiento, por lo cual estas caídas son propias e intrínsecas de la volatilidad que generan las criptomonedas. O sea, no es una noticia, no es un acontecimiento que esté generando esto de aquí.
Sí que es verdad, como ya comentamos, que el pullback importante se frustró en gran medida por lo de Elon Musk, etcétera, etcétera, pero todas las caídas posteriores ya son, no tienen noticias, ¿vale? No vienen acompañadas de noticias. Entonces, en gráfico de 4 horas, que es donde yo quería llegar, porque la gran pregunta, ¿cuál es? La gran pregunta es saber si esto puede aún facilitar un pullback, puede facilitar un movimiento impulsivo mayor y hacer una corrección en vez de en tiempo, que sea más horizontal, un poco en precio, ¿no? La respuesta es que aún se puede, o sea, aún hay posibilidades y más teniendo en cuenta las noticias que vienen esta semana, que van a ser trascendentales para romper con este patrón hacia arriba o confirmar esta ruptura hacia abajo. Igualmente, si nos enfocamos técnicamente en lo que está pasando, en lo que está sucediendo, tenemos que enfocarnos en dos aspectos principales. Número uno, la ruptura del patrón, que ya comentamos por qué ya dejaba de ser este patrón, pero bueno, la ruptura de esta diagonal bajista, que únicamente la marco a través de una paralela, como veis en la parte superior están los máximos bastante bien claros. Entonces yo lo que hago cuando veo máximos claros, lo que hago es marcar la línea, hacer un copy paste y meterla abajo. ¿Veis? Yo elimino esto, dibujo esta de arriba, hago así, copiar, pegar y la meto debajo y entonces pues me marca esta diagonal. Es mucho más sencillo que estar marcando dos diagonales. Entonces, punto número uno, como decía, confirmar esta ruptura, porque como veis sí que se ha roto, pero no se ha confirmado la ruptura aún del todo. O sea, no tenemos una clara ruptura de este nivel, por lo cual no podríamos confirmar 100% que esta diagonal está 100% rota y que va a cambiar la dirección. Y número dos, entender que la media móvil de 20 diaria sí que se ha roto porque se rompió la jornada de ayer. Está actualmente un 3,74% abajo, lo cual no es atractivo, pero falta esa confirmación, ¿vale? Falta esa vela que diga, vale, sí, es una ruptura, porque muchas veces se forma la ruptura hacia abajo y la vela siguiente es ruptura hacia arriba, envolvente alcista, por lo cual patrón de continuación. Dentro de este gráfico diario sí que es cierto que podríamos aún tener esa disponibilidad alcista, ese movimiento que pueda continuar, y más entendiendo esas noticias, ¿no? Claro, igualmente, pese a que hay noticias y que pese a que esas noticias van a influir, el precio o los inversores no se están quedando quietos. En cambio, si cogéis y miramos, por ejemplo, bolsa americana, vamos a poner por aquí Market View, el Nasdaq. Fijaros la jornada de ayer del Nasdaq, es bastante plana, bastante neutra. La jornada de hoy también, fijaros, no está habiendo demasiada dirección. Entonces, si las noticias que van a dirigir el precio de los activos mundiales 100% ocurren mañana y pasado, y tenemos activos como el Nasdaq, que son de los más interesados en esas noticias, están planos, y otros activos como Bitcoin, que también están interesados están teniendo caídas, ¿qué estamos viendo? Estamos detectando debilidad en Bitcoin, debilidad que ya conocíamos, que ya sabíamos y que ya habíamos analizado, pero en este caso, en Estados Unidos, estamos viendo un mayor interés y una mayor fuerza de cara a una continuación alcista, siempre y cuando, dependiendo de esas noticias en este caso, ¿no? Porque el contexto actual son las noticias, es la dirección económica, la dirección mundial la que va a marcar la pauta. Entonces, ya de entrada estamos viendo cómo la debilidad de Nasdaq y Bitcoin, pues bueno, entre los dos, Bitcoin es el que sale perdiendo. Lo podemos poner en nueva escala de precios y como veis, la línea naranja, lo cual representa Bitcoin, pues ya detecta una debilidad clara. Sí que es verdad que en todo este movimiento impulsivo de aquí, pues bueno, igual tuvimos un movimiento mayor en Bitcoin, pero veis que volvemos a generar un pullback X en Nasdaq y un pullback mayor en Bitcoin. O sea, estamos viendo como el miedo, como la situación técnica, el patrón cíclico de Bitcoin está afectando más que el del Nasdaq, porque en Nasdaq estamos manteniendo ciertos niveles, ciertas posturas, y en Bitcoin no está siendo el caso. Entonces, claro, referente a esto podemos ir a ver qué es lo que sucede con la dominancia, porque, claro, Bitcoin está haciendo esto, ¿vale? Y las criptomonedas en general, ¿qué están haciendo las demás criptomonedas? Pues bueno, en la dominancia, como veis, seguimos intentando mantener niveles, seguimos intentando desacelerar, frenar estos gráficos semanal, con lo cual es un gráfico importante, en ciertas zonas muy importantes y trascendentes de cara a generar esos mínimos crecientes nuevamente, ¿vale? O sea, al final es la intención, seguir generando mínimos crecientes, y es un poco lo que tiene que llevar a cabo la dominancia. Seguimos en esa hipótesis, seguimos en esa posibilidad. Fijaros que la semana pasada fue una vela que podía indicar una nueva subida por encima de la Bull Market Support Band, pero finalmente fue una especie de high test, lo cual, pues bueno, en esta tierra de nadie puede interpretarse de dos maneras: como una vela de desaceleración sin ningún tipo de interés, o como un martillo, ¿vale? El precio cae, hace esta especie de martillo o martillo invertido, llamadlo como queráis, y puede dar
dar paso a ese movimiento impulsivo alcista. En este caso, pues bueno, lógicamente implicaría lo que implicaría respecto al precio de Bitcoin, ¿vale? Así que nada. No hay mucho más que comentar, lo voy a dejar por aquí, no quiero enrollarme mucho más en este vídeo, quería hacer una especie de actualización del patrón técnico que estamos viendo, un poco de las noticias del día de hoy y contextualizar que todo va a depender bastante de lo que venga los próximos días, además de ver y de que podáis ver claramente la comparativa entre Nasdaq y Bitcoin, como ante un escenario bastante similar, bastante idéntico, uno está cayendo más que otro y podéis decir, oh, es que las noticias afectan más al Nasdaq. Bueno, sí y no, porque al final las noticias, las mismas noticias, los mismos tipos de interés, los mismos miedos a recesión son los que han llevado a Bitcoin a los niveles en los que está, por lo cual si vamos a tener noticias referentes a ello, pues es normal que Bitcoin esté pendiente, ¿no? Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.